¿Alguna vez te has puesto a pensar lo injusto o inhumano que resulta un draft de fútbol? No importa la liga, pero qué interesante notar que se establecen fechas donde los equipos negocian con los jugadores. No son personas libres, pertenecen a un equipo. Y entonces entre equipos hacen negociaciones y finalmente establecen fechas para que este jugador pase a este equipo sin ni siquiera preguntarle. Y tienen que ir, y a veces se sienten mal de ir a un equipo, no quieren ir a ese equipo. A veces la afición ni siquiera los recibe bien. Y me imagino que debe ser un martirio, ¿no? ¿No crees? Para un jugador ir a un lugar donde no quiere estar. Qué interesante, esto me hace recordar que cuando nosotros nacimos en este mundo, aunque Adán fue engañado y nacimos ya en ese equipo caído, ¿sabes que lo que Jesús vino a hacer es hacernos agentes libres? Para que un jugador decida ir a un equipo donde él quiere estar, debe ser un agente libre. Y sabes que Jesús lo que vino a hacer con su muerte en la cruz es hacernos agentes libres. Y ahora ya no podemos estar en el equipo perdedor, podemos estar en el equipo ganador, en el equipo de Cristo. Pero bendito sea su nombre porque Él nos hizo agentes libres y ahora podemos decidir voluntariamente en qué equipo queremos estar. Y Dios permita que todos nosotros decidamos estar en el equipo de los ganadores. De esto nos va a hablar la lección de esta semana, la lección número 10. Y te invitamos a que te quedes con nosotros, Pablo y la rebelión. En el momento, iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos listos para desarrollar la lección número 10 titulada Pablo y la rebelión. Vamos a ver el gran conflicto a través de las cartas de Pablo. Y seguramente el repaso será muy edificante para nuestra vida, muy práctico. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes que estudien la lección semana a semana o exponen la lección con sus diferentes clases. También queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas que estarán con nosotros, uno de casa y uno invitado. El de casa, el pastor Abraham Ramírez, a quien nos place darle una cordial bienvenida. Pastor. Gracias, pastor. Aquí estamos para considerar esta lección, Pablo y la rebelión. Y nos vamos a dar cuenta que a lo largo de los escritos de Pablo, epístolas paulinas, es clara la rebelión. Es decir, es cierta para Pablo que hay una rebelión, que hay un conflicto. Pero también es cierto que en los escritos de Pablo que Satanás está derrotado y que Cristo es vencedor. Correcto. Y me llama la atención, pastor, que Pablo presenta varias cosas que vamos a analizar a lo largo de la lección. ¿Quién es o en qué está fundamentada la iglesia? ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esa iglesia? ¿Verdad? ¿Y cómo nos vamos a defender en ese gran conflicto? Sí, también Pablo habla de que estamos involucrados en el conflicto, ¿sí? Tanto en forma personal como en conjunto en la iglesia. Así que Dios, Jesús, nos ofrece la victoria tanto personal y ya sabemos que la iglesia va a triunfar. Amén. Qué esperanza tan maravillosa. Tenemos un invitado también especial. Ya ha estado alguna vez con nosotros también, el pastor César Hernández Mercado, representante legal de la Iglesia Adventista en México. Es un gusto tenerte con nosotros, pastor. Claro que sí, para mí también es un gusto el poder estar aquí con ustedes y compartir con todos nuestros hermanos de la iglesia este repaso de la lección tan interesante, en donde nos dice que por la gracia del Señor, su iglesia alcanzará la victoria en Cristo Jesús. Amén, amén. Qué esperanza, ¿verdad? Tan maravillosa. Maravilloso, y qué bonita esperanza y qué privilegio nos da Dios, que esa victoria que Cristo alcanzó puede llegar a ser para nosotros, pero solo a través de Él. Amén, solo a través de Jesús. Muy bien, tenemos algunos saludos antes de proveer el bosquejo y queremos aprovechar este momento para darlos. Yo tengo aquí 3. Adelia Velázquez de Georgia, Estados Unidos. Le mandamos un fuerte saludo. A Isaías Oliveira de Sorocaba, Brasil. Y a Dani Sanier de La Paz, Bolivia. Toda la gente que nos mira en los diferentes lugares. Un abrazo de parte de todo este equipo que preparamos semana a semana este repaso de la lección. ¿Algún saludo, pastor Abraham? Sí, pastor, tenemos también 3 saludos. A Juan Carlos Barra. Él vive y nos escribe desde Córdoba, Argentina. Un saludo muy afectuoso para ellos.
También saludos a Wilmer Figueroa, de la iglesia de Miravalle, en Honduras. Y Elidia Gutiérrez, de Poza Rica, Veracruz. Para todos ellos, muchos saludos y también a las congregaciones a las cuales pertenecen. Un fuerte abrazo para todos. Pastor César. Claro que sí, también nosotros tenemos saludos para alguien que nos escribe de Sudamérica, Saraí Abunto, desde Chepén, Perú. Y de aquí de México, desde Acolman, Estado de México, tenemos y queremos enviar saludos a nuestro hermano Juan García Martínez. Y por supuesto aprovechamos esta ocasión para enviar un cordial saludo a aquellos hermanos de la iglesia de Santana y en Toluca que nos escuchan, la iglesia donde yo pertenecí y crecí. Y qué gusto que podamos acompañarlos en esta ocasión. Saludos a todos ellos. Claro que sí. Un saludo para todos los que miran este repaso y les es útil en su estudio de la lección. Vamos a compartir con ustedes lo que sería el bosquejo en 3 simples puntos. Trataremos de abarcar la mayor cantidad del contenido de la lección. El primer punto, a tu parecer, Pastor César, ¿cuál sería? Claro que sí. El primer punto, nosotros lo hemos titulado El segundo Adán al rescate. Y creo que aquí algo que resalte, que es muy importante, es una cita del Espíritu Profecía, que dice que la iglesia de Cristo, por más debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él le concede su suprema consideración. Y creo que va a ser muy interesante analizar cómo es que Cristo va y vino y está al rescate de su iglesia. Claro que sí, un punto muy importante, el segundo Adán al rescate. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Adán. El segundo, Pastor, talentos al servicio de la misión. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir una misión, la iglesia tiene que cumplir la misión. Elena White también dice que la iglesia ha sido establecida para la salvación de las almas. Así que entonces los talentos que cada uno de los integrantes de la iglesia tiene deben ser puestos al servicio al cumplir la misión, no para estarnos peleando. Vamos a ver que hay situaciones que a veces existen en la iglesia que no debieran existir, sino que todos debiéramos estar enfocados en el cumplimiento de la misión. Claro que sí, un punto importante, talentos al servicio de la misión. Y el tercer punto, si les parece bien, armados para la batalla. Sabemos que la batalla es cósmica, la batalla es corporativa, pero también la batalla es personal. Y hay que estar preparados con esa armadura, de la cual en un momento más hablaremos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento entramos de lleno a al resto del repaso de la lección número 10, Pablo y la rebelión. Muy bien, estamos listos para desarrollar la lección número 10, Pablo y la rebelión, y vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición de nuestro Dios. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Señor del cielo, te pedimos que tú nos bendigas en este repaso de la lección, que tu palabra pueda ser trascendente para nuestra vida, que todo lo que salga de nuestra boca pueda ser inspirado por tu Espíritu Santo, y nos ayudes a entender en qué fundamento está colocada tu iglesia, cuál es la función que debemos desempeñar en ella y cómo prepararnos para ese gran conflicto. Ayúdanos a hacerlo, guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entremos entonces de lleno a este primer punto, que es el segundo Adán al rescate. Y entonces tú leíste una cita, Pastor César, muy interesante, ¿verdad? Muy linda y muy popular, que nosotros como adventistas conocemos, que nos recuerda que aunque la iglesia es débil, ¿verdad?, defectuosa tal vez, es el supremo, es el lugar donde Dios coloca su suprema atención. Y qué lindo que donde Adán perdió, Jesús vino a rescatar. Claro que sí, en esta parte de la lección nosotros encontramos algunos conceptos muy interesantes que de alguna manera van vinculados con lo que hemos estado estudiando en las diferentes semanas, y me hace recordar la lección número 6, en donde Cristo tuvo las tentaciones ahí en el desierto. Y esto lo vincula acá el apóstol Pablo, porque exactamente ahí donde Adán falló, Cristo vino a triunfar, a tener la victoria para que nosotros podamos alcanzar la salvación. El capítulo 5 de Romanos, especialmente los versículos 12, 17 y 18, nos dan una idea muy interesante al respecto. Yo encontré algunos conceptos que quiero compartir con ustedes y que de alguna manera enfatizan la misma idea. Para tal efecto voy a leer
en el capítulo 5 de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 12, 17 y 18, que creo presentan de una manera muy clara esa obra que Cristo Jesús quiere hacer en favor de nosotros y de su iglesia. Y ahí nos dice que, por lo tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces yo hice por ahí un resumencito que me parece interesante, porque así como el pecado entró por un hombre, y entonces vino la muerte, todos pecaron. Por uno, dice en estos textos el apóstol Pablo, vino la vida y la abundancia de gracia y de justificación. La transgresión vino por Adán y la condenación vino a todos. Pero la justicia de Cristo trajo justificación de vida a cada uno de nosotros. Amén. Por la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, nos dice el versículo 19, pero por la obediencia de Cristo, muchos han sido constituidos justos. Qué maravillosa bendición. Qué maravilla, qué maravilla, qué esperanza nos da saber eso, ¿no, pastor? Que no estamos perdidos, que no estamos predestinados a fracasar, ¿verdad?, en la vida espiritual, porque a través de Cristo viene la esperanza. Claro que sí. Así como se mencionaba en la introducción, nosotros podemos estar del lado del equipo triunfador. Uh-huh. No necesitamos estar del lado del equipo perdedor, porque Cristo ya alcanzó la victoria por nosotros. Amén. Cristo nos ofrece esa salvación, esa victoria, esa justificación que nosotros no podemos lograr por nosotros, pero que Cristo ya alcanzó si nosotros la aceptamos y creemos en Él. Somos agentes libres, Pastor Abraham. Gracias a Dios. Bendito gracias Dios. Al sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pastor, aquí dijimos al principio que en los escritos de Pablo es real, es verdadera la lucha entre el bien y el mal. Uh-huh. Y en el capítulo 5 de Romanos, ya lo había citado el pastor César, pues nos hablan de dos, ¿verdad? De dos personas reales. Una vencida, que es Adán, el primer Adán. ¿Verdad? Y entonces Adán fue vencido por Satanás. Y entonces entregó la gobernatura, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de este mundo a Satanás. Pero aparece el segundo Adán. ¿Y por qué el segundo Adán? Porque Jesús, al igual que Adán, que el primer Adán, ¿verdad?, es representante de toda la raza humana. También Jesús viene como representante de la raza humana ahora para quitarle el dominio a Satanás. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo hizo? Nos explica bien Romanos. Por ejemplo, el versículo 15, Romanos 5:15 dice, pero el don gratuito no es como el delito. Aquí ya pone algo especial. El don es gratuito. Uh-huh. El regalo es gratuito. Así Lo que hizo Jesús para nosotros es gratuito. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más copiosamente se derramaron la gracia y el don sobre los muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán. Él viene como representante de toda la humanidad. Él viene aún padeciendo las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero aún así, tomando la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces nos libera del pecado. Cristo vino y solamente a través de su muerte en la cruz podía satisfacer las exigencias de la ley, porque la paga del pecado es muerte. Así que entonces, muriendo Él, nos libera y ahora somos agentes libres, como dices, tenemos la libertad de escoger con quién vamos.
a qué equipo pertenecer. ¿Seguiremos perteneciendo al equipo malo, perdedor de Satanás, que lleva a la muerte? ¿O seguiremos a Cristo Jesús y perteneceremos al equipo de la vida? ¿Qué nos ofrece? Satanás nos ofrece un paquete y Jesús nos ofrece otro paquete. Satanás nos ofrece el paquete de desobediencia, muerte, juicio y condenación. Y el paquete de Jesús es justicia, rectitud, obediencia y vida eterna. Ahí está. ¿Qué decisión haremos? ¿Qué decisión tomaremos? Espero, ¿verdad? Y que todos nosotros podamos tomar la decisión de pertenecer al equipo de Cristo Jesús. Correcto, pastor. Y me parece que al estudiar la lección, uno le salta a la vista ese concepto de que hay personas que dicen, pero ¿por qué yo debo pagar la condenación si fue Adán el que pecó, verdad? Yo no fui, ¿verdad? Y justamente el autor lo mencionaba. ¿Y por qué? ¿Y nosotros por qué? Si él es el que cometió el error. Bueno, el Señor vino a ponernos entonces a emparejar el camino y a decir, ahora sí, alguien lo hizo, yo resolví el problema, ahora toma tu decisión. Ahora decide de qué equipo quieres estar. Así es, porque si algunos decimos que es injusto que estemos padeciendo, ¿verdad?, por la decisión de Adán, también es injusto que estemos gozando de la libertad de lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Ya se empató. Ya se empató. Ahora nosotros decidimos el desempate, hacia dónde nos vamos. Exactamente. Y esto me hace recordar Romanos 5:8, que por ahí lo refiere la lección. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y experimentando esa consecuencia del pecado, la transgresión, la desobediencia, Cristo en su grande amor murió por nosotros. Amén. Para darnos la salvación y vida eterna. Y ahí está la victoria. Satanás podría haber pensado que cuando Cristo fue crucificado en la cruz era derrotado, pero no, todo lo contrario. Cristo alcanzó la victoria para bendición de todos nosotros, y esa es una maravillosa esperanza que nosotros tenemos. Y pastora César, todos tenemos claro que la iglesia no son los templos, somos nosotros. Y Jesús vino a dar su vida y a morir en la cruz por una iglesia defectuosa. Y cuando hablo de defectuosa, hay que tener bien el término, defectuosa. Estamos hablando de defectuosa porque nosotros somos defectuosos, somos seres humanos. Y tú leíste una cita muy interesante. La iglesia puede tener algunas fallas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero el Señor la ama con un amor eterno. Y evidentemente que sí. A pesar de los defectos de la iglesia, es el objeto de suprema consideración. Ahora, ¿por qué la iglesia es débil e imperfecta? Bueno, porque está formada de seres humanos. Una iglesia no es un edificio, como bien se ha dicho, no es un templo, sino que la iglesia la conforman los miembros de la iglesia. Y los seres humanos generalmente pues somos imperfectos, débiles, con fallas, pero a pesar de eso, el Señor nos ama. Y a pesar de esa situación de la iglesia, a pesar de lo imperfecta que sea, el Señor envió a su Hijo para morir en favor de su iglesia y rescatar a todos aquellos que son parte de su iglesia y que tienen esperanza de salvación en Cristo Jesús. Que no se vaya a entender mal, ¿verdad? No hay salvación en estar en la iglesia, sino que la salvación viene en Cristo Jesús. Pero el Señor viene al rescate de su iglesia, de cada uno de aquellos que integran a su iglesia, que aunque débiles, imperfectos, con equivocaciones, pero que aman a Cristo y que lo aceptan como su Salvador personal y que quieren gozar de ese grande privilegio que Él vino a traernos, que es la vida eterna. Sí, pastor. Si bien es cierto, el pastor César dijo algo bien importante. Pertenecer a una iglesia no salva, ¿eh? Pero estar en la iglesia es el escenario de la gracia divina. Amén. Ahí es donde nos refugiamos todos los pecadores, para que Dios, dice en la parte del viernes, preguntas para dialogar, está Él está haciendo experimentos de gracia en los corazones humanos. Ahí es donde se expresa el amor de Dios, donde podemos nosotros abrir los ojos, ver nuestra culpabilidad y aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Y está efectuando transformaciones de carácter que asombran a los ángeles. Así que entonces ahí es la iglesia,
el lugar indicado para que Dios nos hable, para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie, para que haga ese experimento de gracia en nuestros Entonces corazones. la iglesia tiene una razón de ser muy importante, pastor, porque Así es. hay algunos grupos que se levantan ahora y dicen, no, mira, date de baja de la organización no, tú puedes ser salvo solo, no necesitas ir a una iglesia, mantente, pues tú trata de llevar tu religión a tu manera. Yo creo que están totalmente equivocados. La Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu de profecía no pueden equivocarse. La iglesia es el lugar donde debemos de acudir para buscar salvación. Sí, la iglesia nos salva, pero ahí encontramos a Cristo Jesús y Jesús es quien nos salva. Amén, amén. Muy bien. Y el apóstol Pablo menciona en Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, que así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Y entonces cada uno tiene su función, pero todos están vinculados así en Cristo Jesús. No por los errores e imperfecciones que haya en algunos miembros de la iglesia tenemos que irnos. Hay que seguir adelante porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Es el cuerpo de Cristo, cada quien tiene su función y puede ser que alguien se equivoque, pero evidentemente el estar en la iglesia nos ayuda a estar más cerca del Señor, fortalece nuestra fe, nos acerca más al Señor, nos motiva a estudiar su palabra y a seguir haciendo el compromiso de aceptarle como nuestro Salvador. Amén. La iglesia, el gran escenario de la gracia y de la transformación. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la segunda parte de la lección número 10, Pablo y la rebelión. Y estamos analizando la lección número 10, Pablo y la rebelión, y vamos a entrar de lleno a la segunda parte de nuestro bosquejo, que sería talentos al servicio de la misión. Qué hermoso saber que en las cartas de Pablo se nos habla de que la iglesia es como un cuerpo con muchos miembros, y no puede haber un miembro que diga yo no quiero ser parte del cuerpo o yo hago lo que yo quiera. La cabeza dirige todo, ¿verdad? Y entonces cada quien tiene una función que cumplir. Qué interesante concepto Pastor César, vista la iglesia desde el contexto de un cuerpo.
Claro que sí. El apóstol Pablo en diferentes capítulos de sus epístolas se refiere a la iglesia como un cuerpo. Y habla que en ese cuerpo existen diferentes miembros, pero cada uno de esos miembros tiene una función en particular. A algunos les toca administrar, a algunos les toca enseñar, a algunos les toca orar. Cada uno de ellos tiene un don. Ahora es bueno entender que es un don, porque los dones son habilidades que el Señor da por medio del Santo Espíritu, por medio de su Espíritu Santo, para la edificación y la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es importante notarlo porque cuando el Señor da esos dones, los dones tienen que ser utilizados para esas dos cosas: edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y fomentar la unidad. Cuando se quieren utilizar para otra cosa, se desvirtúa el propósito por el cual Dios lo ha dado. Esos talentos, esos dones, esos talentos, esos dones, el Señor los da para la edificación de su iglesia, para que la iglesia cumpla su misión, para que unos a otros se fortalezcan en medio de las luchas, en medio del gran conflicto, y para que fortalecidos en la fe del Señor avancen en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dejado como iglesia en esta tierra. Y Pastor Abraham, qué alegría es saber que todos somos útiles en esta obra de Dios, pero ninguno indispensable, porque a veces yo he conocido gente que dice, bueno, yo voy a dejar la iglesia para que entonces se hunda, porque yo soy el de más experiencia y si me voy las cosas no van a funcionar. Pero vemos que a través de los años el Señor siempre ha levantado sus instrumentos útiles, pastor, que poniendo sus talentos, su vida en las manos de Él, pueden hacer cosas grandiosas para su iglesia. Sí, pastor, habrá situaciones en las que algunas personas se levantan en contra de la iglesia y dicen ciertas cosas o hacen ciertas cosas tratando de dañar a la iglesia. Pero sabemos que esta iglesia no va a caer. Esta iglesia está protegida por Cristo Jesús. Ni siquiera las fuerzas del infierno pueden prevalecer contra esta iglesia. Amén. Esta iglesia va a triunfar, va a salir adelante porque Cristo es quien la guía y quien la protege. Amén. Qué esperanza. Pastor César. Y claro que sí, porque Dios es el que nos elige y el que nos da los dones para edificar la iglesia. Yo me recuerdo cuando era pastor, había una hermana de la iglesia que tenía el don de la fe. El apóstol Pablo, y en la Biblia se menciona más de 20 dones que son útiles para edificar a la iglesia. Esta hermana tenía el don de la fe. La iglesia necesitaba un terreno para construir un templo y no se encontraba, por cuestiones legales no era factible. La hermana me llamaba constantemente cuando ya había por ahí algo y íbamos, checábamos papeles y no. Pero en cierta ocasión encontramos un lugar en donde todas las condiciones se daban, pero no teníamos dinero. Y casualmente era el lote 7. Y dijo la hermana, pastor, en ese lugar, en el lote 7, va a haber una iglesia edificada para la honra y la gloria de Dios. Y hoy puedo decir que la fe de esa hermana fue grandemente recompensada. El Señor proveyó los medios y hoy en día ahí está construido el templo más grande y bonito de todo el distrito. Ya no cabe la gente. Y yo me recuerdo de eso. El don de la fe de esta hermana trajo edificación a esta iglesia y ayudó en el cumplimiento de la misión que la iglesia tiene. No debemos distraernos. Esta iglesia es una, el cuerpo es uno. Dios da dones diferentes. A unos el don de la fe, a otros el don de la sanidad, como dijo bien el pastor Abraham, a otros el don de la administración. Cada uno tiene una función. Debe ejercerla para la edificación de la iglesia y no perder de vista una cosa, para la honra y gloria de Dios y el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dejado. Y qué bueno que lo mencionas, hay que subrayarlo, pastor. No es para beneficio nuestro, no es para hacer un negocio con la iglesia, no es para atraer los reflectores, es para gloria de Dios y edificación de su iglesia. Es que ¿de quién es el don? No es nuestro, es de Dios. Dios es quien lo otorga, quien lo da, para que lo ejecutemos para el bien de la iglesia. Y hablando de esto, pastor, yo quisiera mencionar algo acerca de los propósitos de un don, de un talento. 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, para que todos estemos bien, para que con mi don, con mi talento que Dios me da,
tengo que hacerle bien a los demás. Tengo que procurar el bien para los demás. 12:20 dice, lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Nos habla de que en la iglesia los talentos nos dan unidad. Igual que en el versículo 25. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. En el cuerpo no debe haber división. No que porque tú predicas, no que porque tú haces esto, no. Al contrario, todos los dones son para cooperar, para participar, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo Jesús y para que todos nos preocupemos los unos por los otros. Y creo, pastor, en la otra lista que da Pablo, está en Efesios 4, en el versículo, desde el 10, 11 y 12, habla acerca de los dones que Dios le da a la iglesia, y el versículo 13 y 14 nos da el porqué, el 12, perdón, dice, a fin, o sea, el propósito de los dones es perfeccionar a los santos, para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Esos son los propósitos de un talento. No presumir, no atraer la luz hacia nosotros, sino que toda la iglesia sea beneficiada, que todos crezcamos armoniosamente, que haya unidad en el cuerpo de Cristo, hasta que todos nos asemejemos a Cristo Jesús. Amén. Pongamos nuestros servicios en el cumplimiento de la misión. Y quisiera cerrar esta sección, Pastor Abraham, Pastor César. Dice el texto que habías leído anteriormente, 1 Corintios 12, dice, Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. ¿Así? Como Él quiso, no, nadie decide, Él lo puso allí. Y además añade algo más en el versículo 22, ante los miembros del cuerpo que parecen más débiles, a veces son los más necesarios. Así. Podemos pensar, no, pues es que esto no sirve de mucho, ¿verdad? Es más importante la mano, ¿verdad? Que el ojo o el oído, es más importante. Todo es importante para el Señor. Claro que sí, todos son importantes. Nadie debe subestimarse. Cada quien tiene una parte importante en esta iglesia. Cada quien tiene una función importante y con sus talentos, con sus dones puestos al servicio de Dios, esta iglesia puede lograr grandes cosas en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dejado. Hagamos una pausa más y en un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Hemos llegado a la tercera y última parte de nuestra lección y vamos a analizar el tercer punto de nuestro bosquejo, que es armados para la batalla. Pastor Abraham, Pastor César, hemos dicho que, bueno, estamos en medio de un gran conflicto. Pablo lo asegura así. La iglesia debe estar unida porque seguramente y es atacada, pero también no debemos perder de vista el hecho de que cada uno de nosotros también va a ser atacado de manera individual. Y entonces entramos justamente a esta parte de la armadura, ¿verdad?, que debemos colocarnos para ser vencedores. Claro que sí, no debemos perder de que estamos en el gran conflicto. Y en ese conflicto cósmico el enemigo lo que trata es de destruir tanto individual como colectivamente a la iglesia. Uh-huh. Por tal motivo el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice en 2 ocasiones, cuando estuve estudiando esta partecita me llamó la atención que tanto en el versículo 11 como en el versículo 13 enfatiza y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Uh-huh. Y nosotros sabemos que cuando algo se enfatiza es porque es muy importante. Este conflicto es real y el enemigo nos quiere destruir. Y el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y entonces describe por lo menos 6 elementos que llevan esa armadura. Tal vez lo importante no es qué es cada elemento, sino lo que significa cada uno de los elementos que integran toda esa armadura, que al colocárnosla podemos
librar esa batalla mejor, sabiendo que la victoria la podemos alcanzar en Cristo Jesús. Y al analizar cada uno de los elementos que integran esa armadura, vamos a ver qué interesante cómo el apóstol Pablo escribe y qué lecciones tan útiles nos deja a nosotros para la edificación de nuestra vida y para poder enfrentar esta batalla con éxito. Qué hermosa figura tan atinada, Pastor Abraham. Ponte la armadura porque estamos en guerra, ¿no? Sí, pastor, toda la armadura, ¿no? Porque puede ser, bueno, aquí se nos dan los elementos y estamos cubiertos, está cubierta la cabeza, está cubierto el pecho, está cubierto todo el cuerpo, porque el enemigo puede llegarte por cualquier lado. Y Satanás sabe, por su experiencia, ¿verdad? Tentando a la raza humana, sabe qué tentación puede llegar a nuestro corazón. Y mire, pastor, la importancia de la situación. Uh-huh. Ya hablamos de la iglesia como un cuerpo, como un todo. Si Satanás puede atacar a uno, entonces ya tenemos a un enemigo dentro de la iglesia. Uh-huh. Y entonces ese enemigo puede hacer más. ¿Por qué? Porque nos cuidamos del enemigo, no del amigo que está ahí, Uh-huh. no del miembro de iglesia. Y el miembro de iglesia puede hacer muchas cosas malas si no se pone toda la armadura. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Satanás va a venir con engaños, ¿sí? Con mentiras, con artimañas. Es astuto. Él tiene mucha experiencia en tentar. Y aunque no sabe lo que pensamos, sí sabe cómo procedemos, porque estamos ahí. Y entonces él, con la experiencia que tiene, puede escoger, y dice así la hermana Elena G. de White, que él escoge la tentación para cada persona. Por eso es importante ponerse toda la armadura. Correcto. Y pastor, y justamente Efesios 6, lo que acabaste de leer, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No se nos dice, ponte los guantes, ojalá fuera un enemigo físico y ponte los guantes y vamos a pelear con él. Es una batalla espiritual, pastor, y tiene que librarse de manera espiritual. Así es. Exactamente, y sino que es una batalla espiritual, por eso algunos de los elementos de esa armadura tienen que ver con aquellos elementos que fortalecen nuestra vida espiritual. Correcto. Cuando habla de la espada, habla de la espada del Espíritu, esa es la palabra de Dios. Cuando habla de otros elementos, el escudo de la fe, el escudo de la fe, qué importante es. Y cuando habla también acerca de la coraza de justicia, cuando habla acerca del cinturón que representa la verdad, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, un comentario que vino a mi mente fuertemente al estudiar esta parte es que cuando Satanás quiere tentarnos, ataca, y muchas veces ataca a los dirigentes y tira la cabeza, porque sabe que pegándole a la cabeza puede derrumbar el cuerpo, puede derribar al cuerpo. Y por eso a veces ataca a los pastores, a los ancianos de iglesia, al maestro de la escuela sabática, porque entonces pareciera ser que hasta es como un justificativo en ocasiones. Dicen, no, pues mira lo que él está haciendo. Uh-huh. O mira cómo cayó. Mira cómo cayó. Y eso, que él era el pastor, que era el anciano de la iglesia, el maestro de la escuela sabática. Y a veces nos tientan cosas tan sencillitas. Mira, mi maestro de escuela sabática ni me saludó, me vio en la calle ni me saludó. Y a veces esas son como que excusas para tratar de justificar el que yo me porte mal, el que yo esté pues un poco alejado del Señor. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Porque en esta batalla el enemigo nos quiere destruir. Pero nosotros tenemos ese grande privilegio que el Señor en su palabra nos ha dejado los consejos y los elementos que pueden fortalecer nuestra vida espiritual para estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra las artimañas. Y recordemos, Satanás es astuto. Y a veces obra circunstancias de una manera tan hábil para lograr sus objetivos, para atacar, para hacer caer a algún dirigente, para hacer caer a algún anciano de iglesia, porque sabe que cuando lo ataque y lo haga caer, va a afectar la fe de muchos en la iglesia.
Es por eso importante que tengamos toda la armadura de Dios para que cuando vengan las acechanzas del enemigo estemos firmes. Firmes en la fe que hemos conocido. En el gran conflicto nadie se escapa, pastor. Todos de manera individual y la iglesia como conjunto seremos parte de ese gran conflicto. Sí, pastor, si nos vestimos de esta armadura, vamos a mantenernos firmes y fieles, Amén. ¿no? Hasta cuando Cristo venga. Uh-huh. Y puede ser que en la lucha caigamos y muramos. Pero es una muerte temporal, un sueño. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Muerte eterna. Pero Cristo ya murió esa muerte por nosotros. Por eso es importante que nosotros decidamos estar de parte de Cristo Jesús. Y puede ser que nosotros aquí en la lucha padezcamos persecución, críticas, a lo mejor padezcamos no teniendo todos los recursos tal vez en este mundo. Pero cuando venga Cristo Jesús, el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. El símbolo del pecado es la muerte. El símbolo de la salvación es vida. Amén. Y entonces, cuando Cristo venga, ¿sí?, todos sus soldados que murieron, Dios los va a levantar. Amén. Entonces, ¿qué importa que muramos? En la batalla. ¿Qué importa que muramos en la batalla? Si al fin y al cabo nuestro general nos va a levantar. Uh-huh. Revestidos. Nos tiene que preparar. Ahora, cuando resucitemos, vamos a venir con un cuerpo ya preparado y listo para vivir la eternidad, para vivir la vida eterna que Él nos ofrece. Y esto va a ser maravilloso. Amén. Cuando dice, 1 Corintios capítulo 15, que dice el versículo 54, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte con victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y Jesús entonces va a matar a la muerte para siempre. Y seremos triunfadores, guerreros triunfadores en Cristo Jesús. Qué maravilla. Hay un dicho popular aquí en México que dice que para lo único que no hay solución es para la muerte. Equivocado. Pero está totalmente equivocado, pastor, porque hasta para la muerte Hay solución. hay solución en Cristo. Exactamente, el apóstol Pablo cuando habló a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, versículo 22, dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. En este gran conflicto algunos han caído el tiempo pasado. Recordemos, es una batalla y el enemigo ataca. Y ataca a veces fuertemente. Y a veces hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones muy grandes que debilitan la fe. Pero que el Señor nos mantenga firmes hasta el fin. Que como el apóstol dijo en su epístola a los romanos, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Recordemos, Satanás es un enemigo que nos ataca, pero es un enemigo vencido. Porque Cristo alcanzó la victoria y esa victoria está disponible para nosotros también. Qué maravilla. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección y queremos despedirnos como acostumbramos con un mensaje final de todos los que componemos este panel, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Pastor, Jesús ya nos liberó. Jesús nos hizo agentes libres. Amén. Ahora tenemos libertad de escoger en qué equipo vamos a estar. Escojamos por el de Jesús. Nos ofrece obediencia, justificación, rectitud y vida eterna. Ahí están los dos paquetes que nos ofrece. Escojamos el mejor para honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Así sea, pastor. Pastor César. Como menciona la lección en alguna parte, los mensajes del apóstol San Pablo enfatizan que Satanás es un enemigo derrotado, que le queda poco tiempo y por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no tenemos que temer nada en el futuro, porque el Señor ha estado con nosotros y la victoria es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, dice su palabra, por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor César, y gracias por haber estado con nosotros, hermanos.
Definitivamente qué alegría es saber que no tenemos que luchar directamente contra ese enemigo. Nuestra lucha es contra nosotros mismos. Nuestra lucha es para cada día vestirnos con la armadura de la fe. Y de esa manera vamos a poder escondernos en aquel que ya venció al enemigo en Cristo Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor nos llene a todos de bendición y de victoria en su nombre. Hasta la próxima.